A grabar. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Los que ahora mismo en directo estamos conectados y los que posteriormente lo puedan visualizar y escuchar, bienvenidos. Estamos llegando casi al objetivo, casi a la meta del estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y volvemos al capítulo 14 y 15 para ver algunos detalles. Hicimos en el estudio anterior un vuelo rasante, una visión en perspectiva de estos capítulos. Vimos los 6 Noé, recibido al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir, no para entrar en conflictos sobre opiniones personales. No está hablando de temas fundamentales en doctrina, está hablando sobre cuestiones que tienen que ver con opiniones, con pensamientos, con reflexiones después de la reflexión a la conclusión a la que uno ha llegado y que, bueno, forma parte de un proceso. Porque en la vida cristiana hay crecimiento y vamos renovándonos también y dejando atrás cosas que a lo mejor pertenecen a nuestra experiencia anterior o que hemos recibido, pero que no son claves en el Evangelio, no para contender sobre opiniones, no para menospreciar al otro, no para juzgar al otro, no para poner tropiezos, no para destruir la obra de Dios, ni para agradarnos a nosotros mismos. Eran los temas que vimos en el estudio anterior, los 6 Noé, aparte de otros aspectos que estuvimos viendo en la panorámica de estos capítulos. Ahora vamos a ver los 6, ahora vamos a ver otros 6. ¿Por qué no? Los 6, ¿por qué? ¿Por qué no debemos contender? ¿Por qué no debemos juzgar? ¿Por qué no debemos destruir? Entramos directamente. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Por qué no debo yo juzgar al otro? ¿Por qué no debo yo condenar a otro? ¿Por qué no debo yo entrar en aspectos de su vida con relación a sus pensamientos y su conciencia cristiana? Porque Dios lo ha recibido. Y si Dios lo ha recibido, es decir, Dios lo ha aceptado, Dios lo ha acogido, ¿quién soy yo o quién es nadie para atreverse a rechazar, es decir, a no recibir aquel a quien Dios ha recibido? Dios lo ha aceptado. Lo ha aceptado como un pecador arrepentido al cual ha redimido por la sangre de Cristo. Dios lo ha aceptado en la familia y lo ha adoptado como hijo. Por cierto, que cuando una persona se convierte, cuando hay un nuevo nacimiento, no somos nosotros los que aceptamos a Jesús. No somos nosotros los que aceptamos a Dios. Es Dios el que nos acepta a nosotros. No es que nosotros le hagamos un favor a Dios. Es Dios quien por su gracia y misericordia nos recibe y nos acepta. Con todas nuestras limitaciones y realidades, con toda nuestra experiencia de carga y debilidades,
¿Y quién soy yo? ¿O quién es nadie, vuelvo a repetir, para no recibir a quien Dios ha recibido? Vuelvo a aclarar y a insistir subrayando que estamos hablando sobre opiniones, que no estamos hablando de cuestión de doctrina bíblica sobre los fundamentos del Evangelio, sino que estamos hablando de vida cristiana y aspectos que tienen que ver con decisiones personales que cada uno de nosotros tomamos o establecemos en base a herencias, costumbres, formas, enseñanza o también nuestra propia conciencia. Pero este es un problema que tristemente forma parte de la realidad de la familia de Dios. Quienes se atreven a atribuirse la autoridad y el derecho para no recibir a otros hermanos en la fe. Cuando hay un pecado público y notorio que desacredita el Evangelio, hay una disciplina bíblica que la Iglesia y los líderes, o más que líderes, los guías, los cuidadores, los pastores de la Iglesia, deben ejercer. Pero esos son 2 o 3 puntos muy concretos y específicos. Y no tienen que ver con opiniones, sino que tienen que ver con conducta. Pero por lo demás, en cuestión de forma, o en cuestión de manera de expresar, o en cuestión bueno, comida o de los días. Si vamos a la tercera epístola de Juan, ahí me parece que es que la Biblia, como es tan perfecta, tan completa, tan llena en sí misma, que nos ofrece y nos coloca ilustraciones y ejemplos que nos ayudan a entender las instrucciones y la enseñanza en otras partes. Dicho de otra manera más sencilla, la Biblia se explica a sí misma. Y esto es importante. Los textos fáciles ponen luz a aquellos otros que son un poco más complicados de entender. Y las situaciones nos ayudan a entender las instrucciones. Estamos en la tercera epístola del apóstol Juan. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este Diótrefe parece ser uno de los responsables o irresponsables en la iglesia. Se atribuye, quizás a lo mejor porque él considera que es miembro fundador, no lo sé, o herencia de sus antepasados, ¿no? Aunque posiblemente aquí no habría antepasado porque no ha pasado tanto tiempo. Pero este Diótrefe no solamente no recibe a algunos en la iglesia por cuestiones suyas particulares y personales, sino que dice no nos recibe al propio apóstol Juan y a aquellos a los que Dios ha levantado y está usando para la extensión del evangelio. Por esta causa, sigue diciendo Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, él usa, este Diótrefe, usa argumentos y no le falta palabrería, parloteo, con palabras malignas, es decir, mentirosas, engañosas, con argumentos no verdaderos, contra Juan y contra otros. Y no contento con estas cosas, no solo recibe a los hermanos, no recibe a los hermanos, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe.
y los expulsa de la iglesia. Aquí hay una expresión muy práctica de lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 14. Recibido al débil en la fe, pero no para contender. Porque Cristo lo ha recibido. Porque el Señor lo ha recibido. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. No nos van a faltar malos ejemplos, no nos van a faltar situaciones que no edifican, que no ayudan. Pero oye, no imitemos lo malo, sino lo bueno. Yo algunas veces digo que cuando estamos comiendo pescado y nos encontramos una espina, no dejamos el plato de lado, sino que tomamos la espina, se quita y se sigue comiendo el pescado. Pues también pasa esto en la comunión entre los hermanos, que a veces nos encontramos con situaciones que se hacen complicadas y difíciles, pero sepamos dejarlo al lado. No imitemos lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y decía un querido hermano, que ya está con el Señor, un siervo de Dios, que por muchos años no se dio, dice, y todavía hay diotrecillos por ahí. Hay algunos diotrecillos por ahí. Estos que se erigen en amo, dueño y señor de la obra de Dios, cuando es la obra de Dios, no es nuestra. ¿Por qué debemos recibir? Porque Dios lo ha recibido, Dios lo ha aceptado. Volvamos un momento nada más a tercera de Juan cuando dice, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos, saber que mis hijos andan en la verdad. Esto es importante, andar en la verdad. Y ahora después cita a Diotros. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué de los noes? Versículo 4. ¿Tú quién eres? Que juzga al criado ajeno. A ver, el otro, esta expresión que se repite en el capítulo 14 y 15, cada uno, el otro, somos siervos de Dios, criados del Señor Jesucristo. Doulos, esclavos. Y este es un papel de todo, es una condición de todo. Y nadie tiene derecho a juzgar al esclavo de otro. Por lo tanto, todos somos hermanos. Pedro dice en la primera epístola, capítulo 5, cuidad de la grey de Dios. Ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, cuidad de la grey de Dios, pero no como teniendo señorío sobre ella. Nadie tiene señorío sobre otro dentro del cuerpo de Cristo. En la historia se han inventado y se han elaborado órdenes jerárquicos con el propósito y la finalidad de controlar a todos. En la iglesia de Dios es el Espíritu Santo y la palabra de Dios quien tiene la autoridad. Es siervo de otro. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué no juzgarlo? ¿Por qué no recibirlo? Hay que recibirlo y hay que ayudarlo y no se puede juzgar porque es un criado ajeno, un siervo de Dios, un esclavo de Jesús. Tercer, ¿por qué? Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia
mente. Yo quiero subrayar aquí por qué, este por qué, y es la convicción propia. En mi relación con el Señor, delante de Dios en humillación, a la luz de la palabra de Dios, Dios me tiene que ayudar para que yo entienda las cosas. Y es bueno que nos edifiquemos unos a los otros, pero no que nos impongamos los pensamientos y los criterios de unos a los otros. Va a decir, ¿tú tienes fe? Vale, pues tenla para ti. Tenla para ti. Cada uno esté convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido quiere decir que no es una decisión tomada a la ligera. Es que yo no tengo que considerar que el hermano o la hermana no ha orado sobre este tema o no ha considerado a la luz de la Escritura, no le ha pedido a Dios ayuda, socorro, iluminación, guía, dirección. Seguro que lo ha hecho, pero tengo que respetarlo. Hay un micrófono abierto en algún lugar que se escucha un requeteo. Está plenamente convencido. ¿Qué sé yo de las intenciones, de los pensamientos, de la vivencia? Pero el Espíritu Santo todo lo sabe. Así que es importante que nos respetemos los unos a los otros. Versículo 6, el cuarto ¿por qué? El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque lo hace para el Señor. ¿Cómo voy a juzgar yo la intencionalidad del otro? Bastante tengo con examinar la mía. Y es en el conflicto de examinar mis propias motivaciones y mis propias convicciones y mis propias, la base bíblica y conforme a la voluntad de Dios de mis propias decisiones. Y es un conflicto con el que batallo como para atribuirme la facultad de aplicárselo a los demás o de hacerlo con los demás. Para el Señor. Lo hace para el Señor. Dios sabe la motivación. Dios sabe la intención. Dios mantiene una relación personal con cada uno de sus hijos y trata de forma personal con cada uno de sus hijos. Y guía a cada uno de sus hijos. Si nosotros somos sencillos, dóciles y humildes, y recibe a cada uno de sus hijos. De manera que el Señor sabe por qué lo hace y el Señor sabe por qué no lo hace. ¿Por qué come y por qué no come? Y además, si come y da gracias a Dios o no come y da gracias a Dios, dejemos que cada uno disfrute y viva de su intimidad con Dios. Esto no rompe la unidad dentro del cuerpo. Esto no separa a los miembros uno de los otros. Esto lo que sucede es que Dios quiere que nosotros actuemos como Él actúa. Y nos tratemos unos a los otros como Él mismo nos trata.
Vamos a Gálatas un momento, por favor. La semana pasada, después, en el tiempo de coloquio que mantenemos tras el estudio, pues se trataron varios puntos. Y uno de ellos era de Colosenses y otro de Gálatas y de otros pasajes. Repito, toda la Biblia nos ayuda a entender una a la otra, una parte a la otra. Vuelvo a usar la misma expresión. La Biblia se explica a sí misma. Capítulo, estamos en el libro de Gálatas y dice en el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿os acordáis que estaba allí Pablo y Bernabé y vinieron de Jerusalén algunos comisionados para estar allí? Cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿qué manera de compaginar la libertad con la verdad? El respeto con la reprensión también. Es importante que estemos dispuestos a ser corregidos, porque no es tan difícil caer en las redes de las tradiciones, de las costumbres y además también de la hipocresía y querer aparentar o dar un aspecto que no corresponde a la realidad del corazón. Y Pablo reprende y lo hace públicamente porque por la actitud de Pedro esto ha afectado a otros hermanos de la congregación de origen judío que han simulado una actitud que no corresponde al corazón y Pedro le reprende de una manera firme. Pablo reprende a Pedro de una manera firme. De modo que no es que cada uno haga lo que bien le parezca, sino que cada uno cuide de sí mismo y no caer en una hipocresía. Pablo dice, yo me hice gentil con los gentiles, judío con los judíos, esclavo con los esclavos, a fin de ganar a algunos para Cristo. Esto no era simular, esto es ponerse en el lugar de otro, colocarse en el plano del igual. No juzgarlo, sino comprenderlo. Y ponerte ahí para ayudar y para ser ejemplo. No es llamar a lo malo bueno. Es que todos necesitamos de una actitud como esa. Sigamos adelante. El quinto por qué. En Romanos 14. El quinto por qué. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y otra vez usa el singular dentro del plural. Es decir, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. A la iglesia de Dios que está en Roma,
pero cada uno es en particular. Ya no vive para sí. O dicho de otra manera, se podría también decir, porque ninguno cuando vive, vive para sí. Y ninguno cuando muere, muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Versículo 8. Y si morimos, para el Señor morimos. Aquí parece como que pone la muerte, la vida y la muerte en un plano eh, que nos coloca a todos igual. Estamos viviendo aquí, tenemos la relación entre nosotros en la comunión cristiana, pues ya no vivimos para nosotros. Y los que han partido con el Señor, los que ya duermen, los que han muerto, están para el Señor. Son del Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que estemos vivos, o sea que se haya muerto, del Señor somos. Y esta realidad espiritual hay que llevarla también al plano de la realidad práctica. Hermanos y hermanas, ¿vives? Pues vive para el Señor. Vivamos para el Señor. Y esto significa dependiendo del Señor. Y esto significa buscando la voluntad del Señor. Y esto significa dejándonos guiar en los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, en el Señor. La iglesia de Dios está formada, es un pueblo tomado de todos los pueblos de la tierra. Es una unidad en el espíritu formada por hombres y mujeres de toda condición, de todo trasfondo. Y hay un caso que a mí muchas veces me ha servido de guía y de estímulo entre los 12 apóstoles. Está Mateo el publicano, un colaboracionista de los romanos, cobrando impuestos para pasarlo al gobernador, que está allí en nombre de César, así que toma de los judíos para darlo al imperio invasor. Y está Simón el cananita, que es uno de lo que podríamos llamar el movimiento de liberación de Israel. El ejército para expulsar al imperio romano de nuestra tierra. Uno un colaboracionista y el otro no ya solo un revolucionario. Podríamos equipararlo a una especie de terrorismo, porque entre otras cosas, pues preparaban eh, mm, formas con las cuales atacar a los soldados del Imperio Romano. Sin embargo, uno y otro conocen a Cristo, Cristo viene a su vida, entra en sus vidas y los transforma de tal manera que ahora Mateo y Simón son siervos de Dios y colaboradores en la obra de Dios. Si la semana pasada veíamos que el mayor rasgo de diferencia estaba entre un judío y un gentil, y en el Señor ya somos uno, y concluye en el capítulo 15 hablando de que Dios ha recibido a los judíos igual que a los gentiles en Cristo Jesús. No permitamos que cuestiones de opinión o cuestiones de costumbre o cuestiones de carácter de origen humano, de carácter humano de nuestra parte, eh, mm, creen dificultades.
somos del Señor. Del Señor somos. Las dos formas está escrito ahí. Mirad lo que dice el versículo 9. Porque Cristo para esto murió. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto murió y resucitó. Y lo contrario a esto, la división o la acepción de otros por causas personales o de opiniones, es contrario a para esto murió Cristo y resucitó. Para ser Señor. Aquí no está hablando de un señorío en orden a la creación. Él es el Señor de cielo y tierra. Aquí está hablando de un señorío en orden a la redención. Nos compró al precio de su sangre. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Y Él es el único que tiene el señorío. Y los demás debemos ser siervos, los unos de los otros. Cuidadores, los unos de los otros. Ayudarnos en la edificación y en todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Si Dios no se glorifica o no se gloria en lo que hacemos, consideremos a ver si estamos haciendo lo correcto. Porque lo que hacemos debe manifestar que Jesucristo es el Señor. El sexto, ¿por qué? Y está muy enfático, ¿eh? Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y quizá digas, es verdad, ese juzga. O tú también. Ninguno nos excluyamos, ¿eh? O tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuentan que había un hermano en una congregación local que cuando el predicador terminaba, le salía al frente en el pasillo, se acercaba y le decía, hermano, qué oportuno ha estado hoy. ¿Con qué acierto ha dicho esto y esto y esto y esto? Porque es que para fulano de tal esto le venía fenomenal. Y cuando refirió a esto es que para la hermana tal estaba hecho a la medida, de manera que ha estado fenomenal. Y un día surgió un domingo de estos que algunos, los más mayores del lugar, recordaremos, ¿no? Cuando llovía, ¿os acordáis? Que había tormenta y llovía cántaro y demás. Bueno, pues salió un domingo de estos de rayos y truenos y estaba el predicador y no vino nadie, nada más que este hermano. Porque tenía una virtud, la fidelidad. Y se armó de valor y fue allí. Y cuando llega la hora del culto, bueno, hermano, como no ha venido nadie, pues lo dejamos, le dijo al predicador y dice, no, vamos a tener el culto. Venga, cantamos una canción y después usted se sienta ahí y yo voy a predicar. Cantaron una canción, oraron y dice, bueno, pues hoy te tengo aquí.
Y predicó. Y él, pendiente, atento, y cuando terminó de predicar, el pastor termina de predicar y se levanta y se acerca y le dice, ay, ha sido fantástico. Cuánta verdad. Qué argumento, qué fundamento bíblico. Ay, y yo pensaba, qué lástima que no haya venido fulano, con lo bien que le habría venido. Y que este otro no haya venido, que era para él idóneo. Siempre estaba repartiendo, pero nunca encontraba nada para él. Cuidado, cuidado con todo esto, pero tú, ¿por qué juzgas? ¿O tú por qué condenas o menosprecias a tu hermano? Este por qué es que al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es solo para los creyentes. Ante el tribunal de Cristo solamente vamos a estar los redimidos por la sangre del Cordero. El tribunal del trono blanco es para los no creyentes. Y este tribunal de Cristo es un tribunal calificador. Ahí no declara culpable o inocente. Porque ahí solamente estaremos, por ahí solamente vamos a pasar todos los que Dios nos ha declarado limpios y sin mancha. Pero este es un tribunal calificador. Calificador, es decir, un juez declara culpable o no culpable. Pero un maestro pone nota en el tribunal del examen, una nota de calificación. Y ante el tribunal de Cristo, las obras, no el creyente, las obras de cada uno van a ser probadas. Y si alguno ha edificado madera, heno u hojarasca, la obra del tal perecerá por fuego, aunque él se va a salvar por los pelos. Pero si ha edificado oro, plata o piedras preciosas, la obra permanecerá. Y cada uno recibirá su recompensa. A ver, dejemos que el Señor haga su función, cumpla su tarea, ejerza su autoridad. El que conoce los pensamientos, las intenciones, el que ante el cual no hay doblez del corazón que él no conozca, no hay ninguna cosa que podamos ocultar. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, Isaías capítulo 45. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Todos podemos ayudarnos, debemos enseñarnos, sobre todo siendo ejemplos los unos de los otros. Ejemplo en amor, ejemplo en generosidad, ejemplo en comportamiento, ejemplo en humildad. Aquí se está diciendo que no tengamos nuestro criterio propio. No, al contrario, dice que cada uno esté plenamente convencido. Pero que el convencimiento de uno no sea la medida para medir al otro. Tú estás convencido en tu propia mente que puedes comer, come. Tú estás convencido en tu propia mente que no debes comer, pues no comas. Tú comes, no menosprecies al que no come. Tú no comes, no juzgues al que come. Y esto no es la negación del criterio ni de tener las cosas claras. Esto es que cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor de sí mismo, de nosotros mismos. Por lo tanto, no juzguemos nada antes del día.
Claro que hay que corregir. Claro que la iglesia es un lugar de santidad y la santidad conviene a tu casa, oh Señor. Pero corregir en lo que no es en base a juicios propios nuestros, sino corregir en base a lo que la Biblia dice. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos maestros. Es decir, examinarlo todo. Los de Berea, cuando escuchaban la predicación, iban a las escrituras a ver si lo que decía era conforme a las escrituras. Pero no se juzga al otro, sino la enseñanza, los fundamentos. Guardaos de los engañadores, porque han salido muchos engañadores. Y los hay. Y la iglesia no puede tener una manga ancha. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de cada uno. Estamos hablando de nosotros. Y estamos hablando también de manera especial de los guías, de los pastores, de los cuidadores, de aquellos que ocupan un lugar de responsabilidad espiritual dentro de la iglesia de Dios. Y hay que aplicar la Biblia para edificar. Recibid al débil en la fe, pero no para contender con él. Sí para edificar, sí para enseñar, sí para corregir. Después, al final, ante el trono de la gracia de Dios, ante el Señor Jesucristo, todos doblaremos nuestras rodillas. Y yo creo que ese tribunal de Cristo va a ser en privado. Cada uno. De manera que las reprensiones que el Señor nos tenga que hacer, creo que será en privado. Y debiéramos nosotros ir aprendiendo. Dice el versículo 3, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es como si Pablo concluyera ahí diciendo, los por qué tiene una razón fundamental, para no poner tropiezo al hermano, para no darle ocasión de que caiga. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la voz. Yo sé, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, es decir, mi conciencia no me reprende por comer algo, pero si hay un hermano al cual yo sé que para él esto es escandaloso, le va a afectar, pues por causa de la comida, si tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Está poniendo la corona de los porque, el amor. Pero además está aseverando de manera muy solemne, no hagas que se pierda aquel porque en Cristo murió. Hay que pararse un momento en esto que se pierda. Seguro, seguro que no está hablando de condenación. Seguro que no está hablando de que vaya al infierno. Y digo seguro, seguro,
Porque Pablo ha dicho en Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí no está hablando de perder la salvación, no está hablando de ir al infierno porque tropiece a causa de otro hermano que le ha puesto un obstáculo. No. Ahí creo, si antes he dicho estoy seguro que no, ahora tengo que decir, creo que el apóstol Pablo seguramente se está refiriendo, que se pierda, se refiere a que no sea edificado, que no cumpla su función dentro del edificio espiritual que es la iglesia. La verdad es para edificar y el amor edifica. Edifica quiere decir va construyendo. Pero si pones tropiezo, quizás hagas que el otro no esté en el lugar que le corresponde y no cumpla la función que tiene dentro del cuerpo. Y la iglesia pierda precisamente el ser edificado, el ser complementado. Y digo esto por la siguiente razón. Cuando Pablo está hablando aquí del débil, está hablando de el hermano. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Enfatiza esto, es tu hermano en Cristo. ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Consideremos la categoría, el lugar, lo que le corresponde. Es hermano en la fe, es hijo de Dios. Versículo 13, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es que no es solamente el otro, es que ese otro es mi hermano en la fe. Es alguien por quien Cristo murió y resucitó. Es alguien por el que Cristo derramó su sangre. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, tu hermano, mi hermano. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ay, ay, se debilite. Me viene a la mente y no puedo pensar, ay de aquel por quien uno de estos pequeñitos tropiece. Más vale que se ate una piedra y se tire al agua. Hacer tropezar al hermano. Estamos hablando de una cuestión muy importante. Más importante que los estatutos. Más importante que las normas. Mucho más importante que de ese argumento del que a veces se echa mano. Siempre lo hemos hecho así. Pues mira, si está mal hecho, siempre lo ha hecho mal. No sea pues, versículo 16, vituperado vuestro bien. Esta frase tiene una carga, ¿eh? Es decir, no sea pues vituperado vuestro bien. Que no haya que hablar mal de lo que es bueno. Vituperado quiere decir dicho algo negativo. Hermano, estamos en la obra de Dios. Hagamos las cosas bien para que se hable bien. Y no demos lugar a que se hable mal. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por eso digo que es hablar, sería vituperado. Cuando se hacen las cosas bien, es bueno también, no solamente que se haga para el servicio de Dios, para agradar a Dios, sino además también va a traer como consecuencia, como resultado, que se hable bien. Cuando digan mal de vosotros, mintiendo, pero si dicen mal de nosotros, siendo verdad, pues ahí no hay ninguna bienaventuranza. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Destruir ahí significa echar abajo, ¿eh? Y hay que ver con qué trabajito algunas veces se avanza en la obra de Dios para que después aparezca alguien y con facilidad le dé dos patas y tírelo derribado. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Tienes tu fe? Dice el versículo 22. Tenla para contigo delante de Dios. ¿Tienes fe? Pues tenla para contigo. Es más, yo creo que hasta ahí también se incluye o se puede incluir el pensamiento y no le des 4 cuartos al pregonero. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y cuando ayude, no hagas sonar campanas delante de ti. Ejercitémonos en la fe, en la piedad, en el amor, dejándole al Señor todas las cosas en sus manos. Y concluyo. Capítulo 15, versículo 1 en adelante. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Ahí está la clave. En lo que es bueno, ¿eh? En lo que Dios dice que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabéis dónde está ese pasaje, no? ¿Dónde está eso que está escrito? Un salmo cargado de sentido de lo que podemos decir en la vida cristiana. Salmo 69. Y allí habla del sufrimiento del justo. Hermanos, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Armémonos del pensamiento de que vamos a pasarlo mal, de que vamos a sufrir, de que se nos presentarán pruebas y dificultades y se intentarán poner tropiezos. No ignoremos a nuestro adversario y sus maquinaciones. Y él tiene también sus instrumentos. Y no edifican, sino procuran destruir. Pero las puertas del Hades, dijo Jesús, no prevalecerán contra ellas. Yo edificaré mi iglesia. Pero concluyo con esta expresión que está aquí. No pretendamos, no procuremos agradarnos a nosotros mismos. Versículo 1 del capítulo 15. Mejor es ayudar a los otros que no colgarnos ninguna medalla. Mejor es servir para la edificación de la obra de Dios que no recoger ningún halago ni mérito de parte de los hombres.
no busquemos el agradarnos a nosotros mismos. Y si por amor sufrimos en silencio, pues mira, estamos siguiendo los pasos de Cristo. Porque Cristo dice aquí, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Terminamos, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios, hemos visto que en la vida cristiana hay muchas dificultades y muchas situaciones complicadas y difíciles. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues terminamos aquí, justo una hora. Señor, tu palabra es perfecta, sabia, sin error. Tu palabra es